Hola, soy Diego González. Soy estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Bogotá, Colombia. Este video es para la asignatura de Control de Riesgo Biológico, y hoy hablaré sobre la tuberculosis. Primero, comenzaremos con los datos básicos acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es causada por las bacterias Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como lo son riñones, columna vertebral y cerebro. Si no se trata apropiadamente, la tuberculosis puede ser mortal. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Pues bien, se transmite de persona a persona por el aire. Cuando una persona enferma de tuberculosis pulmonar o de la garganta tose, estornuda, habla o canta, las bacterias de la tuberculosis se liberan en el aire. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar esas bacterias e infectarse. La tuberculosis no se contagia al darle la mano a alguien, compartir alimentos o bebidas, tocar la ropa de cama o los inodoros y besar. Tiene que haber el impulso de expectoración para que los bacilos salgan al exterior. Cabe aclarar que no todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Por lo tanto, existen dos formas de tuberculosis: la infección tuberculosis latente y la enfermedad de la tuberculosis. La infección puede vivir en el cuerpo sin que usted se enferme. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. En la mayoría de las personas que inhalan las bacterias de la tuberculosis y se infectan, su cuerpo puede combatir a las bacterias para impedir que se multipliquen. Las personas con la infección de tuberculosis latente no sienten mal ni sienten los síntomas. Las personas con la tuberculosis latente no son contagiosas y no pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a otras personas. Enfermedad de la tuberculosis. Las bacterias de la tuberculosis se activan si el sistema inmunitario no puede detener su crecimiento. Cuando las bacterias de la tuberculosis están activadas, o sea, multiplicándose en el cuerpo de la persona, se le denomina enfermedad de la tuberculosis. Las personas enfermas de tuberculosis pueden también transmitir las bacterias a las personas con quienes pasan tiempo todos los días. Ya que hablamos del sistema inmune, miremos cómo es que el bacilo entra al cuerpo y produce la enfermedad. Primero, la persona inhala los bacilos. Después, estos se alojan en el epitelio, donde se activará la respuesta inmune, y los macrófagos, células del mismo, entrarán a fagocitar al bacilo. Este posee una pared celular muy resistente a los componentes para destruirlo, por lo cual el cuerpo decide calcificar al macrófago con los bacilos dentro. A esto se le llama tubérculo. Las personas con tuberculosis latente tienen el tubérculo intacto, pero las personas que desarrollan la enfermedad son aquellas a las que ese tubérculo se rompe y se liberan los bacilos. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Pues bien, los síntomas de la tuberculosis como tal en enfermedad son tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Así que si alguien nota alguno de estos síntomas en sí mismo o en alguno de sus conocidos, debe ir al médico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la tuberculosis? Una vez que la persona esté infectada con la bacteria de la tuberculosis, su probabilidad de tener la enfermedad de la tuberculosis es mayor si tiene una infección por VIH. La tuberculosis de hecho es la primera causa de muerte en pacientes con VIH. A este dúo se le conoce como el dúo de la muerte. Se ha infectado recientemente por las bacterias de la tuberculosis, en los 2 últimos años. Tiene otros problemas de salud, como diabetes, que le dificultan al cuerpo combatir a las bacterias. Consume alcohol en exceso o drogas ilícitas. Y no recibió el tratamiento adecuado para combatir la infección de la tuberculosis previamente. Tratamiento para la infección de tuberculosis latente. Si usted tiene la infección de tuberculosis latente, pero no la enfermedad de la tuberculosis, es posible que su médico le prescriba un tratamiento para prevenir que se dé la enfermedad. Este tratamiento reduce el riesgo de que se convierta en enfermedad en tuberculosis. Esto es crucial para controlar y eliminar a la tuberculosis. La decisión sobre el tratamiento para la infección latente se basará en la probabilidad que usted tiene para enfermar de tuberculosis. Tratamiento para la enfermedad de la tuberculosis. Se trata tomando varios medicamentos, por lo general durante un periodo de 6 a 9 meses. Es muy importante que termine de tomarse los medicamentos y hacerlo exactamente como se lo indicó el médico.
Si deja de tomarlos demasiado pronto, puede enfermarse otra vez. Si no se toman los medicamentos en forma adecuada, los microbios que siguen vivos pueden volverse resistentes a esos fármacos. La tuberculosis resistente a los medicamentos es más difícil y más costosa de tratar. Prevención. Si tiene alguno de estos síntomas, por favor acuda a su médico. Si sabe que tiene la enfermedad, por favor utilice tapabocas para no infectar a los otros. Gracias.